Que el Señor les bendiga. Hoy estamos con nuestra tercera clase en este curso básico de Biblia y hoy hablaremos sobre el por qué es tan importante aprender a leer la Biblia. Ya hemos hablado de cómo buscar un versículo bíblico, de cómo se escriben los versículos bíblicos, cómo se buscan. También hemos hablado de por qué la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Hemos hablado de los diferentes tipos de Biblia que hay, las diferentes traducciones. También hemos visto de por qué es tan importante poner atención a cada palabra que leemos. Dimos algunos ejemplos la clase pasada y espero que sea de gran bendición. Así es de que, ¿por qué es importante entender o saber aprender a leer la Biblia? Porque es la palabra de Dios y necesitamos conocer la voluntad de Dios. Ahora bien, hoy vamos a entrar a dar unos ejemplos muy básicos, pero que son muy importantes, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen o por lo que nos cuentan. Muchas veces pensamos que todo lo crea el hombre o nosotros, pero no es así. Todo está escrito en la Biblia, absolutamente todo. Entonces voy a comenzar con preguntas que muchas veces la gente hace o confirma. Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado que la gente dice: yo creo que todos creemos en el mismo Dios? ¿Algún día has escuchado esa exclamación o esa confirmación? Yo creo que todos creemos en el mismo Dios. Pareciera una exclamación tan verídica, pero no es así. Vamos a ver lo que dice la Biblia. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, si tienes tu Biblia, búscalo juntamente conmigo. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, dice la Biblia: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Una vez más, Deuteronomio 10, 17, porque Jehová Dios es Dios de dioses. Y aquí te lo voy a enseñar. Está aquí en esta parte. Así se lo puedes ver. Y si no, lo puedes buscar tú. Y si se dan cuenta, aquí hay un misterio revelado para el pueblo de Dios. Dice Dios de dioses. Y si se dan cuenta, la primera D es una D mayúscula. Dios está escrito con D mayúscula y dice dioses con D minúscula. Y ahorita lo estoy escribiendo para que podamos tener un mejor entendimiento. Dice Dios de dioses. Dice así. Si ya lo encontraste, vuélvelo a leer. Dice así: Dios de dioses. Esta D, la D mayúscula, en toda la Biblia se salta todas las leyes gramaticales que existan en el mundo. Cuando se habla de Dios, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, siempre, sin importar que esté en medio de un enunciado, al final del enunciado, al principio, siempre se escribe con D mayúscula. Aquí Dios se brinca todas las leyes gramaticales, que solamente la primera letra debe de ser mayúscula, en medio no puede haber más que nombres, etcétera, etcétera. La palabra Dios siempre se escribe con D mayúscula en donde quiera que vaya ubicada la palabra, ya sea en medio del enunciado, al último del enunciado. Dios, el Dios todopoderoso, se escribe con D mayúscula. Y dice de dioses. ¿Cuáles son los dioses con minúscula? Toda la gente tiene dioses. En nuestra cultura hispana, mucha gente cree en dioses aztecas. El dios Huitzilopochtli, el dios de la lluvia, el dios del sol, etcétera, etcétera, el dios del fuego. Todos esos dioses son espíritus satánicos.
y se escriben con D minúscula, porque la gente los hace dioses. Pero como Dios es celoso de sí mismo y Dios no comparte su gloria con nadie, no permite que se les llame o se les escriba su nombre con la misma D mayúscula que se escribe Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es Dios de dioses, lo que está diciendo es que toda la potestad de Dios está en Él y que debajo de Él están todos los dioses paganos. Así es de que cuando la gente dice, yo creo que todos creemos en el mismo Dios, tenemos que tener cuidado porque no sabemos si están creyendo en un Dios pagano o en el Dios todopoderoso. Ahora bien, estamos en pleno siglo XXI, en el año 2021. Pareciera que estamos confundidos o un poco aburridos de tantas religiones. Así es de que ahora que has comenzado a leer tu Biblia te darás cuenta que en toda la Biblia no aparece el nombre de una sola religión. Y si aparece un nombre que te va a ser familiar, va a ser el nombre cristiano o cristianos. Es el único nombre que vas a encontrar en la Biblia. En toda la Biblia, desde principio a fin, no vas a encontrar la palabra católico, ni mormón, ni testigo de Jehová, ni budista. No vas a encontrar ningún nombre, mucho menos vas a encontrar el nombre de Alá o de los musulmanes. Lo único que vas a encontrar va a ser la palabra cristiano o cristianos. Y cristiano es un apodo que se le dio a todos los seguidores de Jesucristo en Antioquía por primera vez, según el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y se les llamó cristianos como apodo porque era de lo único que hablaban de Cristo, de Cristo, de Cristo. Entonces les dieron como apodo el llamarse cristianos. Entonces el cristianismo no es una religión, sino un apodo que viene como consecuencia de una relación con Jesucristo. Es decir, cuando nosotros creamos una relación con Jesucristo, ahora se nos llama cristianos. ¿Por qué? Porque hablamos como Cristo, pensamos como Cristo, creemos en Jesucristo y seguimos a Jesucristo. Y por si fuera poco, lo más importante, obedecemos a Jesucristo. Entonces, en muchas partes de la Escritura vas a encontrar de que el pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre en su desesperación, en su desobediencia y en su rebelión, se van hacia otros dioses. En todo el libro de Deuteronomio, cuando tú lo leas, vas a mirar cómo es que se extraviaban y se iban con dioses paganos, que es lo mismo que hoy pasa. Tú vas a ver a mucha gente que sigue creyendo en dioses con D minúscula, que no son más que simplemente una pieza de una escultura. Entonces, a mucha gente le cuesta trabajo este tema porque como desde niño se le inculcó cierta creencia y nunca han leído sus Biblias, pues se ofenden. Y mi intención no es ofender a nadie, sino que Jesucristo te habla a tus ojos, te abra tus ojos y tú mismo leas en la Biblia lo que dice. Vamos a ver lo que dice el Salmo 115. Importante, para haciendo un paréntesis, nunca discutas la Biblia. Y si un día tienes un argumento de la Biblia, enséñalo en donde dice la Biblia, para que el día que alguien tenga un argumento y te discuta, tú le puedas decir, enséñame en dónde dice eso en la Biblia. Si dice en la Biblia, yo te creo. Pero si no está en la Biblia, no te puedo creer nada, porque creo que la Biblia es la palabra absoluta de Dios y fuera de ella no puede haber nada. Y además es pecado si es que alguien le añade a las Sagradas Escrituras algo. El Salmo 115, aparte de toda la Biblia, habla de los dioses con D minúscula. Toda la Biblia habla del paganismo, que es gente que cree en estatuas, en imágenes, en dioses
no sé ni cómo llamarlos, pero siempre la Biblia habla de cómo Dios se enfurece cuando el hombre cree en todas esas cosas. No necesitamos una imagen para hablar con Dios. Dios está en espíritu con nosotros en todo momento. El Señor está con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, uno de los salmos que explica muy ampliamente y muy fácilmente la idolatría a los dioses con D minúscula paganos es el Salmo 115. Busca en tu Biblia el Salmo 115, ponle pausa a este video, busca el Salmo 115 y después otra vez vuelves a ponerle play al video. Si ya estás en el Salmo 115, dice así la Biblia: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios, fíjense lo que dice el versículo 3, Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos. ¿En dónde está Dios? En los cielos. No está en una imagen, no está en una estatua, está en los cielos. Dice la Biblia, todo lo que hizo ha hecho. Los ídolos de ellos, o sea, de la gente que no cree, son plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. La gente hace con cerámica una escultura y hace que otra gente se hinque a esa escultura. O tallan con madera o con oro, con plata, una imagen de supuestamente un personaje y la gente se hinca y le pide y le besa y le lleva flores. Todo eso es antibíblico, es pagano, completamente pagano. Así dice la Biblia. Y Dios se enfurece. El Dios Todopoderoso, el Dios con D mayúscula, está en el tercer cielo. Y a su derecha está sentado Jesucristo. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió, el Espíritu Santo descendió. Y está ahora con nosotros, con su iglesia. Cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, según las Santas Escrituras, entonces seremos arrebatados juntamente con Él en los cielos. Y los que hayan muerto en Cristo Jesús resucitarán primero, y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos resucitados con ellos. Y los que no creyeron en Jesucristo, dice la Biblia, que aquí será un tiempo de tribulación, en donde van a querer morir, no van a poder morir, pero va a ser un sufrimiento horrible. Y por si fuera poco, después de eso, cuando mueran, el sufrimiento eterno que les espera en un lugar de tormento llamado infierno va a ser mucho más peor. Mas a los que hayamos creído en Jesucristo, en su venida gloriosa, y nos hayamos guardado hasta que el Señor venga, entonces habitaremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo en su presencia, en la presencia de Dios. Abre tus ojos en el nombre de Jesús. No creas en dioses paganos. Esa imagen, esa estatua, esa estampa, no es Dios. Dios está en espíritu en todo lugar. Dios está ahí contigo si tú ahorita mismo le invocas. El hombre siempre, influido por Satanás, busca la manera de desviarte del único Dios todopoderoso. Pero no te desvíes, cree en Dios Padre, acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Ahora que ya estás leyendo la Biblia, métete más a las Escrituras, aprende más en el nombre de Jesús. Entonces, el Señor es Dios de dioses con D mayúscula, Dios de dioses. Ahora bien, voy a dar así un panorama rápido, pero que sé que va a ser de mucha bendición. Por la misma razón que estás tú haciendo ahorita,
de empezar a leer tu Biblia, aprender a leer la Biblia, por esa misma razón es que Martín Lutero, y no es que el cristianismo haya empezado cuando Martín Lutero, pero cuando la iglesia estaba completamente, aparentemente dominada por el Imperio Romano, aparece Martín Lutero justamente en el mismo tiempo que aparece la imprenta, porque Dios es un Dios perfecto, y esto tú lo vas a hacer de tarea. Yo te pido que de tarea busques la película de Martín Lutero y vas a entender todo lo que te estoy diciendo. Martín Lutero está estudiando para sacerdote católico porque tiene mucha fe en Dios, pero de repente se da cuenta que la Biblia no se lee. En el seminario no se lee. Los sacerdotes católicos hay muchos que no han leído su Biblia porque no los dejan. Tienen que leer solamente libros que son escritos por el Imperio Romano. Roma es un imperio. Ellos mismos así se llaman.